Vale. Carlos, buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento con la imagen. Hoy como ponente tenemos a Carlos Delgado, a todos lo conocéis, experto en imagen cardíaca del Hospital de la Ribera, Povisa, y que nos va a hablar de cómo y por qué usar el CAT-RATS 2.0. Carlos, por favor, adelante, todo tuyo. Recuerdo que tenemos como expertos hoy a Nicolás Almeida, a David Viladés, a Cuellar y como director a Alberto Hidalgo. O sea que podéis poner vuestros comentarios, preguntas en el chat y al final de la presentación de Carlos, pues yo transmitiré las preguntas a Carlos y a los expertos que seguro que contestan amablemente. Sin más preámbulos, Carlos, todo tuyo. Adelante, por favor. Buenos días a todos los que estáis en casa viendo esta presentación desde vuestros ordenadores y muchas gracias a todos vosotros, a la plataforma de formación continuada de diagnóstico y tratamiento por la imagen, que no me canso de dar las gracias por la gran labor que hacéis. Y bueno, pues hoy me toca a mí hablar sobre el cómo y el porqué del CASAT 2.0. Eh, la presentación va a ser una introducción, cómo usarlo y después unas reflexiones sobre los problemas y los beneficios que tiene el CASAT. Bueno, esto es algo relativamente nuevo, o sea, desde el punto de vista de la imagen cardíaca es algo muy nuevo. Y es un sistema que se puso para poder estandarizar los hallazgos que nos encontramos en los estudios de imagen. Es algo que no solo es de las coronarias, sino que, como sabemos, en una alta modalidad de imagen existe, sobre todo, todo empezó con los VISAT de la mama, ¿no? Y bueno, pues en las coronarias también llegó y el objetivo es eso, es disminuir la variabilidad de la terminología en los informes, facilitar la comunicación, hacer unas recomendaciones en el manejo de los pacientes según lo que se vea, contribuir al control y a la calidad de los informes y, en definitiva, pues lo que se procura es aumentar la calidad de la atención a los pacientes. Entonces, el CASAT es una puntuación que se da, pero como dice uno de los pioneros y de los que originaron esto del CASAT, no sustituye la impresión que el médico tiene que hacer cuando hace un informe. O sea, tú tienes que hacer tu informe completo y interpretarlo conjuntamente todo y después al final poner la categoría CASAT que corresponda, ¿no? Pero esto es, lo de la categoría es solo un elemento de apoyo. Un elemento de apoyo que es verdad que al final, conforme se va usando, pues tú ya te aseguras y estás familiarizado con que un CASAT 3 es tal, un CASAT 4 es lo otro, o sea, que ahora lo iremos viendo. Entonces, ¿cómo se hace el CASAT? Pues el CASAT tiene varios apartados. El primero es categorizar al paciente y lo categorizas con un número, que es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Después vamos a ver que hay una cosa que es novedosa, que es la carga de placa. O sea, ahora le damos hincapié a cuánta cantidad de placa hay en las arterias coronarias. Y después, como la casuística es más grande y no solo tenemos lo que es estenosis o placa, sino que un paciente con enfermedad coronaria puede tener otras cosas, pues entonces se han introducido unos modificadores que nos van a poner en un contexto más adecuado de qué es lo que le está pasando al paciente y una manera de definirlo. Bueno, vamos a empezar con las categorías. O sea, vamos a decir cómo categorizamos nosotros a los pacientes según el CASAT. Y todo esto va a depender de la estenosis que haya en la arteria coronaria. Hay una cosa que se empezó en el año 2016 y que sigue ahora, y es que solo se aplica esto a vasos, por así decirlo, gruesos. Los vasos que tienen menos de 1,5 milímetros no entra el CASAT a definirlo. Y otra cosa importante es que la categoría se la vamos a dar por el hallazgo más relevante que tiene el paciente, no el vaso. O sea, no vamos a poner, si tiene una estenosis muy significativa y una normal, dos categorías. No, nos vamos a ir siempre a la más severa, a la más relevante. Y la manera de graduar la estenosis, pues bueno, pues según la escala de la Sociedad Cardiovascular de TC, pues nos va desde mínima, leve, moderada, severa u oclusión. Poniendo ejemplos, una arteria completamente normal sería un CASA 0, con una estenosis mínima sería un CASAT 1, estenosis mínima o incluso placa que no tiene
estenosis ninguna porque crece hacia afuera, pues también sería 1. CASAS 2 cuando es una estenosis leve, que porcentualmente 25-49%. CASAS 3 cuando tiene una estenosis moderada. CASAS 4 hay dos apartados dentro del CASAS 4, que es el A y el B. El A es cuando hay una estenosis en uno o dos vasos que es mayor del 70%, y el B es cuando hay una estenosis en tres vasos o cuando en el tronco hay una estenosis, pero ya no es del 70%, sino del 50%. Aquí bajamos un poco la graduación por la importancia que tiene la enfermedad en el tronco. Y CASA 5 es cuando hay una oclusión. Hay una categoría más, que después le daremos un poco una vuelta, que es la categoría N, que es cuando dices que el estudio pues, no es diagnóstico pues, porque te ha salido mal por lo que sea. Bien, pasando de la categoría, nos metemos con una nueva forma de categorizar los pacientes, que es la carga de placa. La carga de placa se denomina P y va desde P1 a P4. O sea, la categoría P0 no existe. Tú no puedes poner casa 0, P0. Pones casa 0 y ya con eso se sobreentiende que no hay placa. Bien, esto se introdujo en el nuevo CASAT 2.0. Estamos hablando de hace 2 años y medio, o sea, hace poquísimo. Estamos empezando todo esto. ¿Y por qué se puso? Pues porque hay varios estudios, la evidencia, hay estudios que están en marcha, pero ya hay evidencia de series a largo plazo donde se veía que la enfermedad coronaria no obstructiva, o sea, pacientes que no tenían estenosis coronaria significativa, a la larga presentaban mayores eventos cardiovasculares. Y también en la supervivencia y el pronóstico, pues era diferente. Entonces, se vio que esto es un tema importante que hay que valorarlo más y que, bueno, pues que lo tenemos que informar nosotros. Es una manera de decir que un paciente tiene más o menos cantidad de carga de placa, porque eso es importante. ¿Y cómo tenemos que medirla? Pues como hablábamos antes en el coloquio, pues de varias maneras. Los que hicieron el CASAN nos han dado como varias opciones para medirlo y con las que nosotros nos sintamos cómodos. Es verdad que un método es distinto a otro, pero bueno, hay que ponerse en consenso con nuestros clínicos y decirle, mira, cuando yo voy a usar para el CASAT, para la P, voy a usar este método, que lo sepáis. Bueno, ¿por qué? Porque bueno, lo podemos hacer con el Calcio Score. Quien haga Calcio Score es muy sencillo, tú haces el Calcio Score, tienes una puntuación y a eso le pones una P. Y entonces, bueno, pues es fácil. Problemas que solo estás evaluando la placa calcificada. La que no está calcificada te la estás dejando fuera. Puntuación por segmentos. Esto parece un poco engorroso, pero si te esquematizas y lo piensas un poco, pues no es tan difícil. Tú simplemente ves cuántos segmentos en un paciente hay placa coronaria y dependiendo de la cantidad de segmentos, le pones una P. No importa si la placa es muy grande, muy pequeña, tal, y eso es, yo creo que el problema que tiene el SIS, ¿no? Que no te está midiendo solo te está diciendo cuánta hay en qué segmento, pero no qué tipo de placa es. Y eso también puede ser importante. Bueno, este paciente que tiene tres segmentos afectados tendría un SID de 3. Este paciente que tiene mucha afectación, pues tendría un SID de 9 y sería un P4. Y por último, pues también los señores que hicieron el CASAT nos dicen, bueno, ¿usted cómo se siente cómodo? Si se siente cómodo viendo el estudio y diciendo cuántos vasos hay, mirándolo tal, pues de manera cualitativa y visual le pone una P, que no hay ningún problema, lo importante es que usted lo diga. Y así, bueno, pues está claro que hay diferentes pacientes, diferente carga de placa, y esto es lo que nosotros tenemos que decir con el método que usemos, decir si es leve, moderada, grave o extensa. Sin duda, el futuro viene por aquí. El futuro viene por la evaluación cuantitativa. Hoy en día son técnicas poco disponibles, pero son técnicas que nos va a hablar de cuánta placa hay, cuántos milímetros cúbicos de placa hay, cuánta placa está calcificada, cuánta placa no está, dónde está afectando, si tiene remodelamiento positivo o no, una serie de parámetros que hoy en día todavía no lo tenemos en los estudios en los hospitales implementados, pero que sin duda llegará. Y esto es lo que cambiará todo un poco más.
Bueno, dejamos atrás la carga de placa y vamos a ver los modificadores. Los modificadores es un complemento que hay para ver situaciones especiales, ¿no? Y los modificadores que tenemos que decirse es N, que es cuando no es diagnóstico, si existe o no placa de alto riesgo, algo que no es fácil, y con lo que conocemos hoy en día, con las posibilidades que tenemos en el TAC, pues el modificador de isquemia es algo que es nuevo, está en el CASAT 2.0 y que bueno, tiene su importancia, aunque ahora veremos porque tampoco es fácil. Y después los modificadores S y G, que son de stent y de bypass, que esos ya estaban en el CASAT anterior y que te dicen que un paciente pues, ya está intervenido de las arterias coronarias. Y después han introducido un modificador nuevo, que es el modificador E, que lo que te está diciendo es si hay una estenosis por una causa diferente a una enfermedad arteriosclerótica. Bueno, todos estos modificadores se colocan detrás de la P y se colocan siempre, cuando tú hagas el informe, con una barra donde pongas la categoría, la placa y el modificador. Y bueno, los que hicieron el CASAT nos dijeron que lo pusiéramos en un orden que es el de N, placa de alto riesgo, isquemia, stent, bypass o excepción. Si uno tiene muchas cosas, pues ese sería el orden que habría que poner. Y como os digo, el modificador de placa de alto riesgo, el modificador de isquemia y el modificador de excepciones son nuevos en este CASAT 2.0. Bien, un inciso sobre esto que es un poco confuso cuando lees el artículo y cuando piensas en si hacer CASAT o no, que es la N, porque puede ser categoría o puede ser modificador. ¿Y cómo es esto? Pues es muy sencillo. El CASAT está vinculado a un seguimiento o a unas otras cosas que hay que hacerle al paciente una vez que tú hagas el TAC. Entonces, si el paciente tiene una estenosis, al menos moderada, en una arteria, pero hay otra arteria o en la misma arteria hay otro segmento que tú no ves bien, pues entonces lo que prevalece es que tiene una estenosis moderada y que a ese paciente habrá que hacerle algo. Entonces, el que tú no hayas visto otra parte de la arteria no te implica que tú a ese paciente tengas que hacerle algo. Entonces, bueno, pues eso es, en ese caso, la N es un modificador. Sin embargo, si tú tienes unas arterias completamente normales, o con estenosis que no son importantes, que no habría que hacerle nada nuevo, una prueba a posterior, pero tienes un segmento que no lo ves, entonces en ese caso lo que tienes, no tienes que indicarle al paciente hacerle algo nuevo, a lo mejor te tienes que plantear repetir la prueba, o a lo mejor te quedas tranquilo y dices, bueno, pues no pasa nada. Entonces ahí la categoría, la N es una categoría, no es un modificador. O sea, todo depende de la estenosis que tenga en una u otra arteria para hacerlo modificador o categoría. Bien, otro modificador es la placa de alto riesgo. La placa de alto riesgo son una serie de características que tiene una placa para prever que sea una placa que pueda tener más eventos cardiovasculares asociados. O sea, una placa, por así decirlo, peligrosa, ¿no? Esto, bueno, pues hay muchos artículos en los que se dice y las características que tiene que tener una placa para presentar para que sea de alto riesgo es que tengan calcificaciones puntiformes, que tenga un realce periférico, una baja atenuación o un remodelamiento positivo. Vamos a verlo así de manera un poco esquemática. Placa de baja atenuación, bueno, pues tú ves una placa grande que si Podensa le pones un ROI y mide menos de 30 unidades de Hanfield, pues te quedas diciendo, "Guau, pues esta es una placa que tiene mucha carga lipídica, esto puede tener eh, puede ser más trombótica y puede tener un evento cardiovascular, y entonces tienes que decir, ojo, que esta puede ser una placa de alto riesgo. Si tienes remodelamiento positivo, bueno, pues es difícil a veces verlo porque al final todas las placas te parece que tienen remodelamiento positivo, pero bueno, si ves alguna que es un poco exagerado, el que crece por fuera de la pared, pues tienes que decir que tiene remodelamiento positivo. Las calcificaciones puntiformes. Bueno, aquí voy a pararme un poquito más porque es que esto del calcio es un poco puñetero, porque hay placas que siempre se dice, bueno, las placas que tienen calcio son placas estables. Y es verdad,
Las placas que el centro del ateroma, el núcleo, se calcifica, pues son placas que quedan ya sin actividad y entonces tienen menos propensión a hacer eventos cardiovasculares. Y esas son las placas que tienen un calcio score grande y son placas como estas que vemos, ¿no? Pero hay otras placas que tienen un calcio más pequeñito, más hipodenso, o sea, más hipodenso, menos denso que los otros, que puede ser así como puntiforme, como esa que veis ahí. Bueno, pues estas placas son placas que tienen mayor estrés en la pared y que por tanto tienen mayor probabilidad de ser una placa inestable y de romperse. Entonces hay que estar un poco atento a esas placas que tienen calcificaciones spotty, puntiforme, porque estas pueden ser de alto riesgo. Y después la placa con seno de Sevietero, que para mí en particular es casi imposible de valorar, me parecen que son placas muy difíciles de ver y bueno, también se dice que son placas que tienen alto riesgo. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque se ha visto que en pacientes con dolor torácico agudo tienen mayor riesgo de síndrome coronario agudo independientemente de la estenosis como sea, y en pacientes con dolor torácico estable, pues también tienen mayor probabilidad de isquemia y en cualquier caso, en cualquiera de los dos casos, lo que sí que se necesita cuando veas una placa de esta es tener un tratamiento más agresivo. Bien, el modificador de isquemia. El modificador de isquemia es algo que se ha introducido nuevo en el CASAT 2.0 y lo que nos está diciendo es, ojo, no solo vamos a ver la anatomía, sino que también tenemos que ver la perfusión miocárdica. Y hoy en día, desde el punto de vista del TAC, hay dos maneras de ver la isquemia miocárdica. Uno mediante unos algoritmos, que es el TAC de flujo de reserva funcional, y otro metiendo contraste con estrés y viendo la perfusión del miocardio. Bueno, pues vamos a verlo. El TAC de flujo de reserva funcional es algo que es computacional, o sea, tú tienes tu estudio, lo procesas y te da un valor de flujo de reserva coronaria y dependiendo del valor que te dé, pues si es por debajo de 0,75, te dices que tiene isquemia. Y si es por encima de 0,8, te dice que ese paciente en esa arteria coronaria, esa estenosis, no tiene isquemia. Por ejemplo, en este paciente que tiene una estenosis moderada en la VA y en la coronaria derecha y que el flujo de reserva coronaria sale 0,82 en todas las arterias, no hay un valor menor, pues esa estenosis en teoría no están dando isquemia. Y este otro paciente que tiene una estenosis moderada también y el flujo de reserva coronaria nos sale de 0,73, pues lo que te está diciendo es que ese paciente tiene isquemia. Esa estenosis es lo suficientemente eh, relevante. La perfusión, pues, es meter contraste cuando el paciente está con una hiperdinamia por estrés y entonces le hacemos un TAC al miocardio, que puede ser de muchas maneras, puede ser un TAC normal, un TAC con doble energía, un TAC con perfusión dinámica, el que uno esté más habituado, y entonces valorar si hay alteraciones de la perfusión o no. ¿Cuándo sería, qué es lo interesante de todo esto? Bueno, pues lo interesante sería en pacientes que tienen un CASAT, una estenosis ahí limítrofe, 3, 4, pero no muy significativa. Y bueno, pues en ese tipo de pacientes, tú con la estenosis te quedas un poco intranquilo, es decir, ¿esto está repercutiendo o no al paciente? Bueno, pues en estos casos, a lo mejor en un servicio donde se haga imagen cardíaca, habría que decirle al paciente, mire, usted tiene aquí una estenosis que es un poco limítrofe. Me gustaría hacerle una prueba de perfusión. Le voy a poner una medicación y le voy a volver a poner contraste. Y entonces en ese momento le pones el regadenoson y le miras la perfusión miocárdica. Y entonces eres capaz de ver si en un paciente que tenía un miocardio normal en reposo y que ahora tiene un defecto de perfusión, pues es un paciente que tiene una isquemia. Pero bueno, aquí la cosa es, ¿quién hace esto en su día a día? Es algo que hay que planteárselo muy bien porque en el TAC estamos continuamente funcionando, tenemos el tiempo que tenemos y bueno, pues es algo súper interesante, pero que en la práctica yo creo que es más difícil de llevar.
Ejemplos prácticos, pues bueno, este paciente con una estenosis severa en la circunfleja se le hace un TAC de perfusión y tenía un defecto de perfusión, como veis ahí en la pared lateral, pues esto sería una isquemia positiva. Bien, pasamos a otro modificador, el modificador S. Hay que ponerlo cuando el paciente tiene un stent coronario. Pero ojo, que el CASAR no se gradúa por el stent. El CASAR se gradúa siempre por la estenosis más grave del paciente. Y no importa si se encuentra la estenosis en un vaso con stent o si no. Y eh, a pesar de que nosotros veamos un stent, siempre tenemos que poner la categoría P. Los otros, el stent será solo un modificador. Entonces, por ejemplo, este paciente con un stent que está permeable sin restenosis en la DA, una estenosis severa en la derecha y una circunfleja normal sería un 4A, P3 y después la S de stent. Si el stent está ocluido, pues será un CASAT 5, la P que sea, y también pondremos la S de stent. Y si el CASAT no, el stent no lo podemos valorar y tenemos una estenosis leve y una circunfleja normal, pues sería, el CASA sería N, porque el stent no lo podemos valorar, y no tiene estenosis significativas, entonces sería una P1, y después ya pondríamos el modificador S. O sea, la S no es más que un modificador que le está diciendo que el paciente tiene un stent. Y lo mismo con el modificador G, que es el modificador de bypass coronario, ¿no? Con esto decir que, bueno, pues lo mismo, que hay que valorar el paciente según la estenosis más grave y que después la carga total de placa también debe de evaluarse las arterias coronarias nativas, no solo los injertos, sino las arterias coronarias nativas tendremos que poner la B. Bueno, este paciente que tiene un bypass de mamaria izquierda ADA, que es permeable y sin lesiones, pues sería un CASAT 2, porque no tiene estenosis, P4, y al final pondríamos la G. Y si tiene una estenosis distal, una obstrucción distal al stent, como veis aquí, pues este paciente tendría un CASAT 5 porque no importa que la estenosis o la oclusión esté en el bypass, puede estar en cualquier sitio. Después pondríamos el G de decir que tiene un bypass. Y este que tiene un bypass ocluido, pues diríamos, ojo, este también es un 5. Bypass ocluido o cualquier otra obstrucción en cualquier otro vaso es 5. Y por último, el modificador E, bueno, pues que es para decir pacientes pues, que tienen un origen anómalo, por ejemplo, que está produciendo una estenosis de la coronaria derecha, o un paciente con una disección, o un paciente con una vasculitis, yo qué sé, con otro tipo de patologías que no sea la enfermedad coronaria, pues aquí le pondremos la E de excepción, que lo que te está diciendo es que este paciente tiene algo en la coronaria, pero no es enfermedad arteriosclerótica, sin más. Bueno, aquí había puesto una serie de ejemplos, pero son ejemplos un poco así inventados, son ejemplos que no son del día a día, sino que son ejemplos para poder un poco usar el CASAT. Si queréis, después lo leéis, no voy a perder más tiempo, pero bueno, que todo esto se le puede dar todas las vueltas que quiera, pero que al final, si tienes un método, es fácil ir poniendo cada uno de los CASAT, categorías, placa y modificadores. ¿Y todo esto qué importancia tiene? Bueno, pues la importancia que tiene es que tú a un paciente que, según el CASAT que tenga, le vas a dar unas recomendaciones de manejo, independientemente si es un paciente con cardiopatía estable o es un paciente con un dolor agudo. En un CASAT 0, pues te puedes quedar tranquilo, no hay enfermedad coronaria y te quedas tranquilo. En un CASAT 1, pues ya aquí no tienes que hacerle nada más, sabes que tiene enfermedad coronaria y dependiendo de la cantidad de placa que tenga, pues entonces harás pues, cambios en tu día a día. Si pondrás que tener a lo mejor ponerle una estatina, todo eso ya son decisiones que va a ir tomando el clínico, pero ya sabe que ese paciente tiene enfermedad coronaria. Que es obstructiva o no, es otra cosa. Lo mismo con los CASAT 2. Y aquí en el CASAT 3, pues ya es cuando empezamos con un poquito más de controversia, ¿no? Porque dice, bueno, este paciente tiene una estenosis moderada. ¿Qué hago? Pues en estos pacientes está indicado hacer un test de detección de isquemia. No te dicen cuál, el que sea. Puede ser una prueba de esfuerzo, puede ser una prueba de un SPECT, puede ser una resonancia de estrés o puede ser un TAC.
de perfusión. El que sea, pero algo tienes que hacerle para descartar que tengan isquemia esas lesiones coronarias. Y después ya en los CASAS 4, pues ya generalmente casi todos van a un cateterismo y ver cómo, si hay que poner stent o no. Y después, dependiendo del P, pues también habrá que ser más agresivo en modificar los factores de riesgo o dar tratamiento preventivo. Y el CASA-5, pues nada, oclusión. Entonces, si es un paciente agudo, rápidamente el cateterismo. Si es un paciente crónico, pues habrá que ver si esa arteria hay que repermeabilizarla o no, dependiendo de la viabilidad que tenga el miocardio, etcétera, una serie de cosas. Pero bueno, la cosa es que dependiendo de la categoría, se le va a indicar al paciente qué hacer con él. Y los CASAT-N, pues nada, necesitan una evaluación adicional porque nos hemos quedado como a por uvas, no hemos podido ver bien las arterias coronarias. Bueno, y con todo esto, ¿qué problemas creo yo que puede tener el CASAT, ¿no? O sea, cuando estamos en el día a día, ¿qué cosas? Pues a ver, que las lesiones no siempre se pueden clasificar de una forma precisa, y eso lo sabemos. Tú ves esta placa y dices, ¿este qué tiene? ¿Una estenosis leve o moderada? Y le pongo un cursor para verlo y el calcio ahí se me mete y, ostras, no, pues me da 48. ¿Y 48 qué es? ¿Es 3 o es 2? Esto yo creo que es complicado. Otra cosa, pues las estenosis en vasos pequeñitos. O sea, una estenosis en una diagonal, aunque sea en una diagonal distal, te puede dar una repercusión clínica importante. Y sin embargo, en el CASAR no lo estamos categorizando. ¿Esto es importante? Pues yo creo que sí, que es importante. Cuando hay enfermedad multivascular compleja, pues es difícil también decir, tiene estenosis, tiene oclusión, este tipo de arterias es francamente complejo decir qué tiene, ¿no? Entonces, eh, cuando hay mucha enfermedad, la categoría no siempre refleja la complejidad global del paciente, ¿no? Y los stent, pues, ¿vale? Hay stent que ves fenomenal y hay stent que no ves nada. Entonces, puf, ¿qué? Cuando un paciente tiene stent, ¿le hacemos coronaria? ¿No le hacemos? ¿Qué validez tiene? Y lo mismo con los bypass. Los bypass, las arterias nativas, ha progresado la enfermedad, le hacemos caso a toda esa enfermedad crónica y obstructiva que tiene en las arterias nativas, son cosas complejas que necesitan un poquito también de más reposo, ¿no? Es verdad que el otro día nos habló con el nuevo tag de Photon Counting, pues todas estas cosas parece que van a ir mejorando. Bueno, pues todo esto ya se irá viendo en un futuro, pero hoy en día son cosas complejas. La isquemia que os he contado antes, pues para mí sería maravilloso hacerla, pero ¿la hacemos? Pocos. Yo creo que aquí en nuestro país, pocos son los grupos que están empezando a hacerlo de manera rutinaria, la isquemia en los CASAS 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, también esto es algo complejo. La interpretación de los estudios subóptimos, pues eso, los artefactos que hay en el TAC, pues esos van a estar siempre y es otra complejidad para el CASAT. Y bueno, a pesar de todas esas complejidades, el informar y categorizar a los pacientes con CASAT yo creo que tiene una importancia hoy en día vital. ¿Por qué? Porque ayuda a mejorar y estandarizar y hacer claro un informe. Y esto es importante porque así nos evitamos variabilidad en la forma en que los radiólogos o los cardiólogos interpretan y informan, reportan los hallazgos del TAC de coronaria. Y esto yo creo que disminuye mucho todas las confusiones y errores que después hay en el manejo clínico. Tú puedes meter un rollo sobre una arteria coronaria, la arteria coronaria es tortuosa, da un giro de 45 grados, después tiene una diagonal que sale perpendicular y entonces da... Vale, puedes contar una milonga, pero después le dice casas 3 o casas 4A y ya el clínico sabe lo que tiene que hacer y eso es muy importante. Facilita la comunicación interdisciplinaria y esto agiliza las decisiones clínicas y la toma de decisiones que hay que hacer con el paciente. Vincula los hallazgos con recomendaciones de manejo, eso también es muy importante, ya no solo para nosotros como radiólogos, sino para el que recibe la prueba, que no siempre tiene por qué ser un cardiólogo, hay muchas veces que son
médicos internistas, médicos del deporte, o sea, mucha gente que tiene que saber que cuando tú le dices que tiene un CASAT 4A o que tiene un CASAT 3, ¿qué es lo que tiene que hacer? O que tiene un CASAT 0 y que no tiene que hacer nada. Eso es muy importante. Hoy en día, con el CASAT 2.0, también lo de la integración de la evaluación anatómica, la carga de placa y la evaluación funcional de la isquemia hace que tengamos un manejo global de la enfermedad coronaria que es muy bueno. Identificar a los pacientes de alto riesgo con placas eh, placas de alto riesgo que puede ser que tengan un pronóstico peor, pues también es algo que yo creo que funciona porque puede ser más agresivo a la hora de tratar a estos pacientes. Todo esto está alineado con guías internacionales, está tomado de las últimas guías que hay y eso hace que seas consistente en tu práctica clínica y que el paciente se beneficie de una buena terapia, bueno, y la adecuada en el momento. Y por último, pues esto, claro, al final lo que consigue es mejorar la atención del paciente, que es lo que cada uno pretende cuando ejerce la medicina, ¿no? Y esto, bueno, pues ya están empezando a salir artículos como esta serie de un grupo chino en el que dice que el uso adecuado del CASAS 2.0 se asoció con un menor riesgo de eventos cardiovasculares y un uso más prudente de cateterismos, cosa que no es baladí, ¿no? Es bastante importante. O sea, ya esto está empezando a reflejarse que el uso del CASAS 2 es bueno para la toma de decisiones y para el manejo del paciente. Y por tanto, pues como conclusión, yo me quedaría con esta frase que oí en una entrevista a Ricardo Curí, que decía que usar el CASAT 2.0 no solo estandariza los informes, sino que también mejora la comunicación clínica, optimiza el manejo del paciente y que este sistema vincula hallazgos radiológicos con recomendaciones claras y precisas, integra la evaluación funcional y hace que hoy en día sea una herramienta indispensable en la cardiología moderna. Y con esto me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por esta excelente presentación, súper didáctico, como siempre. Animo ya a la gente que ponga sus comentarios, preguntas en el chat y voy a dar paso de palabra también a los expertos que tenemos hoy para ir animando la discusión yo y romper el hielo. Lo que quería plantearos es, Carlos ha demostrado perfectamente, ¿no?, que es una herramienta súper útil, que la tenemos que utilizar y que ha avanzado mucho la estandarización del informe, cosa necesaria, ¿no? Pero hay algunos huecos todavía por cubrir. Yo creo que uno de los que genera más dudas o puede haber más variabilidad, y de hecho creo que no hay estudios, o quizás sí, ahora me corregís, sobre la variabilidad que puede haber en la interpretación de qué placa es de alto riesgo y no es de alto riesgo, ¿no? Porque esto de unidades Hounsfield menos 30, pocas veces si lo mides te sale en realidad. Y lo del Natin Ring Sign también cuesta mucho de ver, que es una spotty calcification. Aunque está muy bien descrito, después la realidad, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es diferente. ¿Cuál es vuestra impresión y hacia dónde tendríamos que ir en este sentido para caracterizar mejor este tipo de placas? O quizás la respuesta no lo puede decir Uk, si es con el photon counting ya no tendremos estas dudas. No sé. Carlos, ¿qué te parece el tema este de la placa de alto riesgo? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Víctor. O sea, yo creo que las placas de alto riesgo es muy bonito. O sea, tú ves y dices, joder, estoy viendo la placa y estoy viendo unas características de la placa que son diferentes, ¿no? Son placas distintas y encima de esto se ha demostrado que puede producir un evento cardiovascular. Y te ves los informes, te ves los estudios y ves las presentaciones y dices, guau, qué bonito, menuda, qué capacidad tengo yo para poder ver esto, ¿no? Pero sin embargo, es verdad que cuando estás informando un estudio de coronaria, muy pocas veces dices que tiene una placa de alto riesgo. Muy pocas veces. Porque medir el remodelamiento positivo no es fácil en el día a día. O sea, no es fácil. Tienes que pararte mucho en una placa para ver si tal. Medir el grado de densidad de la placa, eso es prácticamente imposible. O sea, son unos voxels tan finos, tan pequeños, te estás midiendo solo a lo mejor en un punto. O
es complicado. Lo del anillo yo no lo he visto nunca, de verdad, no lo he visto nunca, ¿eh? No, igual es que no sé verlo, pero no lo he visto nunca. Y lo de las calcificaciones puntiformes, bueno, pues yo ahí sí que estoy entrando últimamente un poquito más, lo digo, calcificaciones puntiformes, pero tampoco categorizo la placa de alto riesgo porque tengo unas calcificaciones puntiformes solo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que es algo difícil en la práctica clínica y que creo que todo vendrá cuando tengamos herramientas que nos hagan todas esas características de la placa de una manera Ujú, automática. Como ujú. he comentado antes, que creo que por ahí vendrá y que llegará. Oye, que llevamos 2 años y medio, 3 años con esto. Es que esto acaba Sí, de sí, sí. empezar y está todo yendo muy deprisa, ¿no? Estamos viviendo Ujú. un cambio tecnológico en todo este tipo, además en esto, o sea, no, en otras cosas, pues bueno, pero en el ser puntilloso con el tipo de placa, tal, yo creo que por ahí vendrá y tendremos muchas cosas muy interesantes. Seguro. David, ¿cuál es tu impresión sobre la placa de alto riesgo y en general la presentación de Carlos? La pregunta que haces, Víctor, es pertinente porque la verdad es que no me lo no me lo había planteado y probablemente aquí los panelistas que estamos conectados probablemente tendríamos discrepancias en cuanto bien sea volumen o algún feature de alto riesgo, con lo cual es interesante y es significativo tenerlo en cuenta. La verdad es que a mí el nombre de alto riesgo siempre me ha molestado un poco porque desde el punto de vista clínico, cuando pones que hay una placa de alto riesgo, a veces puedes empujar a alguien que no tenga variada información o experiencia en el tema a tomar una decisión invasiva o no cuando simplemente estás describiendo una cosa anatómica que no tiene por qué cumplir con un evento clínico en un futuro, ¿no? Entonces, el alto riesgo me molesta un poco. Pero bueno, la verdad es que ahí está en la literatura de que pues, tener más placa lipídica, el burden de placa lipídica, las spotty calcifications, la combinación de ambas o la carga de placa que a veces se traduce con napkin ring sign, placas así de alto contenido aterosclerótico, pues pueden tener más eventos. Pero a mí no me ha gustado mucho el tema del concepto de alto riesgo como para escribir una placa con unas features, ¿no? Yo- es Muy- que yo creo que que es el signo del servilletero, el napkin ring sign. eh, a mí me parece que es una mezcla de los otros tres y está puesto en la misma categoría y es un sumatorio, con lo cual desequilibra completamente la forma de cuantificar, ¿no? Si una vez hablando con el autor que describió el napkin ring sign, con el doctor Maurovich, dijo que él había enviado el caso, porque esto sale de una publicación de un caso de imagen, y que el editor le dijo, te lo publico si me dejas poner Napkin Ring Sign, que me gusta el nombre. Y acabó así y ¡pum! Ya ha quedado. Pero a mí me parece que es como una composición de los otros. Y después estoy completamente de acuerdo con lo que decís y con David. Más allá de la decisión que tome un clínico, bueno, el paciente si lee el informe, lo del alto riesgo se le va a quedar clavado aquí por el resto de su vida, ¿no? Y bueno, la evidencia no es como para ir dándolo con alegría, ¿no? Y formando a gente, una de las cosas que ves que todo el mundo quiere informar y todo el mundo quiere detectar lesiones, pues la tendencia es a sobrediagnosticar estas cosas que son un poco etéreas, ¿no? Desde el punto de vista que comentabais, a mí en el Alcatraz 1, ¿no? Era placa vulnerable, usaban vulnerable, cambió la nomenclatura a placa de alto riesgo y casi que, no sé, casi que vulnerable me parece un poquito menos impactante, ¿no? En el contenido. Sí, sí, costaba menos ponerlo en el informe que no era de alto riesgo, que como decía David, parece que ¡fua! Estás condenando al paciente y bueno, es complicado. Quizás también Nicolás quería añadir algo o en Sí, general sobre la presentación de yo, Carlos. enhorabuena Carlos por la presentación y nada, estoy de acuerdo con lo que dicen los panelistas. Yo creo que el signo de servilletero, y hay estudios, es el que tiene más variabilidad intraobservador e interobservador. Si Carlos dice que no ha visto ninguno, yo creo que en cambio ha visto demasiados. Esto quiere decir que le sobrediagnosticado y eso usando la variable kappa es el que más variabilidad tiene. O sea, depende de tumor, de tal, si ese día das una placa de alto riesgo. No creo que los dos más fiables es el spotty calcification y el remodelado positivo, pero totalmente de acuerdo lo que dice David de ponerlo de alto riesgo vulnerable. O sea, a lo mejor el clínico lo entiende, a lo mejor el otro radiólogo lo entiende, pero el paciente que le pongas una placa de alto riesgo y hemos tenido CAT-RATS 2, HRP,
pues es difícil decirle, pues tienes una placa que no es, no tiene una estenosis significativa, pero estamos poniendo un alto riesgo, así que totalmente de acuerdo. Creo que cambiará esto con toda la evolución que están teniendo los equipos, pero a día de hoy el servilletero me lo dejo, es verdad, cuando puedo. Bueno, Cambiará que va a cargarse toda esta clasificación seguro, porque como tienes con el photon counting mucha más visibilidad de placa y mucha más detectabilidad, pues a empezar a ver más cosas así en pacientes que no habrías visto, porque igual probablemente solo ves los casos extremos con TAC convencional y aquí los vas a detectar mucho más, con lo cual creo yo que todo esto probablemente va a modificarse, ¿no? Totalmente. Ujú. Uf, Muy bien. una una pregunta, cosa, perdón, es que si Sí, no me muero por hacerla. sí, sí. Es fruto de la envidia que tenemos, yo, al menos yo, de que tengas un photon counting y de ver la sesión que nos hiciste la semana pasada. Pero con el advenimiento de ese tipo de equipos, ¿tú dirías que la limitación que comentaba Carlos de no valorar vasos de menos de 1,8 o 1,5 milímetros, se puede ir un poquito más allá, con vasos un poquito más pequeños y más distales? Sí, yo creo que sí, que se puede ir más allá. También hay diferencias en la detectabilidad del contraste, porque, bueno, como comenté, el juego del contraste cambia mucho y, bueno, y estás irradiando en un espectro que está basado en 140, con la tecnología actual, estás disparando a 140 kilovoltios el haz de rayos, ¿no? Por tanto, te vas al lado contrario de lo que estábamos disparando hasta ahora, ¿no? Entonces, detectabilidad con contraste de pequeño vaso, tienes la mejor resolución espacial, pero ahí podríamos discutir qué estás viendo con el contraste. En resumen, la sensación es que sí, vas a ir más allá, lo cual también me lleva a una pregunta que no sé qué opináis vosotros, ¿no? Acerca de qué es un vaso coronario y qué no es un vaso coronario. O sea que para decir tres vasos, dos diagonales y una marginal, es un tres vasos o no? Porque esto en ningún lugar se No viene mojan. puesto. Desde el punto de vista de cardiología, cuando es uno, dos o tres vasos, son vasos principales que no secundarios. ¿Eh? Siempre anatomías ahí de todos los colores y matices, ¿no? Y a veces hay gente que tiene DAs pequeñas y diagonales gigantes, como si fueran sistemas de doble DA. Pero teóricamente, para tomar decisiones clínicas y para poner un informe clínico, serían vasos principales. Ujú. Sí, pero nosotros utilizamos un poco el sentido común en que si este paciente, como has comentado, tiene una diagonal o una intermedia que es tal, pues entonces la consideramos, ¿no? Como vaso, ¿no? Pero bueno, eso tampoco no está especificado en ningún lugar del documento. Y no sé si vosotros os encontráis con esta situación, pero nosotros, formando gente clínica, nos encontramos mucho en que cada vez hacemos más tags de no dolor torácico, sin dolor torácico, pero en valoración de riesgo, en otras patologías, hipercolesterolemias familiares, etcétera, y la gente empieza a utilizar CAT-RATS con alegría y tienes que ir tachándolos, porque, bueno, CAT-RATS es una respuesta a una pregunta clínica, ¿no? Y en este caso, si no hay dolor torácico o equivalente anginoso, la clasificación de CAT-RATS a mí me parece muy útil, pero igual hay que quitarle el CAT-RATS de delante Ujú. en estos casos. Sí, sí. Yo No, creo de hecho, que... Ay, ¿Qué perdón. opináis? Pero yo creo que no, el problema es que está un poco cambiando las cosas, porque, por ejemplo, el score calcio, que es para gente asintomática, ahora se está usando o se quiere usar también para manejo terapéutico, con lo cual, pues también a lo mejor la forma de utilizar la imagen, pues también va cambiando porque probablemente desde el punto de vista clínico también las demandas son diferentes, ¿no? De hecho, bueno, yo habitualmente no hacía a score calcio porque generalmente, como tú dices, hay pacientes que te los envían generalmente porque ha tenido o equivalente anginoso o dolor torácico y ahí se supone que no tiene papel el score calcio, pero en cambio el otro día me reclamaron desde un centro cardiológico que además es gente relativamente prestigiosa, oye, no, que hiciéramos el score calcio porque, bueno, necesitaban la información y además me lo pedían en un paciente que venía por dolor torácico, que dices, bueno, aquí esto... O sea, que yo creo que estas cosas pues también son permeables y también tendrán que ir cambiando. De todas maneras, o sea, yo creo que al final también estas cosas pues son una ayuda y tal, pero que tampoco nos volvamos locos. Por ejemplo, la discusión de antes de la placa de alto riesgo. Yo personalmente
cuestiones personales me han enviado unos cuantos informes que además están firmados por referentes y claro, a lo mejor pues era un 1 HRP, que claro, lo lees y dices, bueno, si es un HRP debe ser la repera, porque si es 1 además es que tiene muy poca placa y la poca placa que tiene es de alto riesgo, de manera clara. Pero luego te vas al informe y no, era una paciente que tenía relativamente poca enfermedad coronaria. Lo que pasa es que, claro, si tú quieres buscar remodelado positivo y spot calcification, las vas a encontrar. Entonces, pues que no perdamos el norte y un poco también tener y al final poner en el informe pues la impresión general, ¿no?, que uno por su experiencia pues tiene. Sí, pero yo creo que es interesante lo que decía Hug, que el CAT-RATS, como ha dicho Carlos, es una herramienta para estandarizar el informe y ligarlo a una recomendación. Y estas recomendaciones están focalizadas en el contexto de dolor agudo o angina estable. Fuera de esto, que los casos que comenta Hug, pues ya no tiene tanto valor, al menos la recomendación, ¿no? No sé, Carlos, si estás de acuerdo con Totalmente esto. de Bueno, acuerdo. no sé aquí David qué pensará, pero yo creo que estamos de acuerdo en que a veces después de hacer un TAC cambia la clínica del paciente. Bueno, A ver, vamos que por orden. Carlos y después David. Es que Alberto siempre es así, siempre tiene... Bueno, pues yo creo que sí, que el CAT-RAT se hizo para estandarizar el manejo del dolor torácico. Y eso es así. Entonces, pacientes que vienen porque es bombero y quiere ver el factor de riesgo que tiene, bueno, pues eso es otra cosa. No habría por qué ponerlo. Y eh, me hace mucha gracia Alberto, la verdad, las cosas que dice. Pero, y otra cosa que yo quería comentar es, vosotros que estáis aquí, que os tengo delante ahora y os puedo preguntar, lo de la isquemia. ¿Hacéis isquemia? ¿Hacéis qué tanta importancia? Porque mira que se le está dando importancia. O David, ¿qué haces con un paciente? ¿Te gustaría que viniese con el modificador de isquemia desde el TAC? ¿O te da igual hacer otra cosa? Me acabas de poner la cuña perfecta para la charla de la semana que viene. Bueno, mira qué bien. Pero perfecta, pero perfecta. La verdad es que sí, en nuestro hospital hacemos isquemia de rutina en CAT-RATS 3, 4, 5 o N. Con el TAC. Con el TAC, correcto, con perfodinámica por TAC, porque tenemos el workflow así depurado, tenemos la persona que decide prospectivamente si hacerlo o no hacerlo y tenemos una máquina que la verdad es que nos da muchas alegrías, Qué bien. sin decir nombres. Y lo hacemos y lo tenemos implementado en rutina y os lo enseñaré la semana que viene un poquito los datos de cómo nos ha transformado un poquito el tener el equipo humano, el equipo técnico y cómo transforma el workflow clínico el advenimiento y la implementación de la perfodinámica en el día a día, ¿vale? Eso por un lado. Y ya para el segundo, para contestar un poquito la pregunta que hacía Alberto, a veces los síntomas cambian, la gente tiene un componente de sugestión que es importante y que matiza la sintomatología, pero linkándolo con lo que decía Hug, probablemente lo que importa es detectar placa. Es verdad que el setting clínico matiza un poquito el qué tratar, el dónde mandarlo o si referirlo a un segundo test funcional o no, o directamente a cateterismo. Pero en el fondo lo que marca pronóstico es qué carga de placa tienes, ¿vale? Independientemente del setting. Entonces, probablemente prevención secundaria y prevención primaria se van a fusionar en un ente que es, voy a detectar placa aterosclerótica con un sistema de CAT-RATS que me permita hablar un idioma igual entre técnicos, entre especialistas, entre cardiólogos, radiólogos, y a partir de aquí tomaré decisiones, con matices en función del setting clínico. Vengo a urgencias, estoy en casa, estoy asintomático o tengo un antecedente de muerte súbita a los 40 años de un padre que se me murió y no sé de qué, o de infarto fulminante, pero en el fondo yo creo que primaria y secundaria acabarán en un mismo ente, porque como os comentaba antes en el foro, en 3, 4 o 5 años saldrán trials en prevención primaria con cuantificación de placa, que probablemente ahí ya nos darán información de que a partir de la información anatómica tomo decisiones clínicas de cómo tratar a la gente y qué resultados tengo. Como esos trials, Transform, Scott-Hart 2, Dane-Hart, Illumination, Respect, salgan bien a un plazo de 1 o 5 años, esto estará encima de la mesa, es decir, será gente asintomática, cuantificada la placa y tomada decisiones clínicas independientemente de que tengan síntomas o no y de que tengan eventos o no. ¿Y cuántos TAC vamos a hacer?
Exacto, esa es la pregunta, ¿no? Es decir, ¿podremos asumir el volumen de trabajo que nos vendrá si esto sale bien? Creo que esto no es nuestro problema. Es decir, quien tiene el dinero y la capacidad de legislar y de hacer nuevos planes INVEAT, eso no creo que seamos nosotros. Muy bien. Nos quedan varios minutos porque se ha ido animando ahora al chat. Hay muchas felicitaciones para Carlos, que la gente está de acuerdo un poco con la línea de los comentarios que van saliendo en la discusión. Había una pregunta orientada sobre el uso de fármacos y realizar test de isquemia por TAC en el contexto, ponía el contexto agudo. Yo creo que es más útil en el contexto de la isquemia estable, ¿no? Que no en el paciente del dolor agudo. Pero bueno, en esto nos va muy bien, como ha dicho David, para introducir que en un par de semanas David hará una charla perfecta sobre el valor adicional de las pruebas funcionales en el TAC sobre la anatomía y cómo y cuándo hacerlo. O sea que os invito a ello. Lo importante, como comentabais, es tener un buen workflow, ¿no? Y cuando estás en el TAC, tener un TAC que te permita también hacer la test de isquemia y rápido y en el momento en el paciente, ¿no? Otra pregunta que pone Gorka, que está muy de acuerdo con los comentarios, y le pregunta a Carlos que qué pasa cuando tienes discrepancia entre la P del calcio coronario y el SIS. Bueno, pues siempre la que prevalezca, o sea, la que tenga más. Si un calcio score es un P2, pero estás viendo que hay mucha enfermedad coronaria porque a lo mejor no es enfermedad calcificada, pues pongo el del SIS. Perfecto. Muy bien. También, bueno, sobre el tema del dolor torácico, pregunta si hay una pregunta de Virginia Gómez que pregunta si cuando hacemos el regadenoson esperáis un tiempo prudencial para estresar al paciente. Bueno, supongo que se refiere al tiempo que necesitas para que haga efecto el regadenoson, ¿no? Que es básicamente un minuto desde cada piensas. David, si querías añadir algo en este... Nosotros esperamos un minuto y medio, no más, ¿eh? Es decir, que no me parece que esperar más tenga ningún beneficio, al contrario. Es decir, yo creo que el rega cuando lo pones, en cuestión de un minuto, ya entras en una meseta de frecuencia y de síntomas que no abandonas hasta el cabo de 5, 6, 7 minutos, con lo cual nosotros hacemos eso y no sé el resto. Yo una pregunta, si me dejas, Víctor, para David. Sí. Nosotros también hacemos disquemia. La verdad que con regadenoson en el TAC, poca experiencia, pero hemos utilizado el FFRCT. Y que le veo la ventaja sobre todo de que te deja hacerlo de manera retrospectiva, de que a veces no ves las lesiones exactamente ahí en la máquina y tienes la ventaja. Y que yo creo que ahora tenemos los tags no solo citados, sino sobrecitados. Entonces, ¿cuánto tiempo más te lleva hacer la isquemia con el regadenoson? O sea, entre que llegue el paciente, si es un paciente, por ejemplo, que cada vez vemos pacientes más complejos, que antes del TAC coronario era para descartar enfermedad, pero ahora viene el paciente que es de POC, diabético, que tiene enfisema, tratamiento con dos broncodilatadores, que ya el regadenoson estás en una franja de, bueno, pues no es una contraindicación absoluta, pero es una contraindicación relativa. Y sobre todo, ¿cuánto tiempo te lleva eso entre tomar esa decisión, lo que se alarga el tiempo en máquina? Porque si vamos de agendas muy ajustadas, se me hace un poco difícil, es por curiosidad, más o menos cuánto llevaría a implementar eso. Mira, nosotros en San Pau somos capaces de poder hacer estudio anatómico y perfusión en 30 minutos. Es decir, contando que tenemos unos 10 minutos de break entre el bolo de adquisición anatómica y luego la segunda embolada para la perfu dinámica en este caso, pues regadenoson, en 30 somos capaces sin muchos problemas de poder adquirir toda la información. Que casi te giro la pregunta, es decir, es verdad que FFRCT y perfodinámica aportan un poquito la pata ahí que comentaba Carlos y que nos Ujú. complementa el CAT-RATS y que ayuda al clínico a con un solo test decidirse qué hacer, pero por ejemplo el FFR por TAC, no sé qué herramienta utilizas, pero como sea una herramienta de un vendor que tienes que mandar el estudio, pues te tardas horas. Si es on-site, pues también tardarás al menos tu media horita en procesar los datos. Es decir, en cambio la pérfula tienes en cuestión de un par de minutos. Luego el reporting de la perfo, evidentemente, pues hay bueno, cierta metodológica y cierto postproceso, pero creo que es incluso más rápido la perfodinámica que el FFR por TAC. Y el FFR no olvidemos que tiene limitaciones en cuanto a oclusiones crónicas, gente con stents, bypasses, anomalías congénitas, coronarias, ¿no? Entonces, yo creo que hay un buen
un muy buen maridaje entre la perfusión dinámica y el estudio anatómico, porque nos permite un poquito ir más deprisa, adaptarnos a las necesidades asistenciales. Y la verdad es que, yo no sé tú, pero nosotros cuando nos ha venido a alguna empresa a ofrecernos servicios de FCR por TAC, el método de tarifaje es un pay-per-use, un pago por caso, y a unas tarifas que distan mucho competitivamente de la perfodinámica. Totalmente. Ojalá fuera una suscripción por Netflix que puedas tenerla por vida, vamos. Yo el problema que le veo a la perfusión, que nosotros la usamos para casos con N o con los 3, básicamente, pues es que hay alguien que tiene que estar tomando las decisiones ahí en el momento, mientras se está adquiriendo, tener muy claro que este paciente lo es, no es, lo que implica una persona ahí tomando decisiones, etcétera, más que nada. Y la otra cosa es que, bueno, claro, si tienes que recitar el paciente, ya pierde la gracia, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro centro, la gracia es tú informar sabiendo que esa lesión no te ha dado isquemia. Y a ti te facilita mucho la vida, antes que empezar, bueno, sí, pero no, pero leve moderada, pero depende de cómo lo miro. Y es en el momento, porque si tienes que recitar, que lo hemos hecho algunas veces, pero tal, por eso en nuestro centro, que hay, se hacen 120 perfusiones de SPECT a la semana, ya vale más a cuenta que se vaya a hacer la perfusión de SPECT, ¿no? Es un tema interesantísimo. Insisto que en un par de semanas David dará mucha luz a cómo implementar las pruebas de perfusión o FCRCT en la práctica habitual y la necesidad a veces de complementarlo. Lo que pasa es que tiene que ser de una forma ágil, como estáis comentando, ¿no? Nos quedan nada, un par de minutos si queréis hacer algún comentario final, alguno de los expertos, panelistas. Si no, Alberto, si quieres hacer... Carlos, sí. Carlos quiere... No, yo, a ver, simplemente el comentario final. Que hay que usar el CARRAT. O sea, yo creo que hay que usarlo. O sea, que hoy en día, como estamos haciendo la práctica habitual, el categorizar a un paciente con CARRAT, un paciente que viene con dolor torácico o con sospecha de dolor torácico, hay que hacerlo, que creo que tiene sus muchas ventajas, que esas ventajas probablemente sean más que los inconvenientes, que estoy seguro que vamos a tener un CARRAT 3.0 de aquí a unos años también, y que en cuanto empecemos a manejarlo y a usarlo en nuestra práctica habitual, pues más vamos a estar acostumbrados para cuando vengan las cosas que nos van a venir en un futuro. Así que simplemente animar a quien no lo haga a que tenga ese esfuercito extra de categorizar a los pacientes. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Hug. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, David, por vuestras aportaciones y ha sido una presentación excelente, un debate, coloquio final muy interesante. Y no sé si, Alberto, quieres hacer un resumen final antes de cerrar. No, nada, insistir en lo que ha dicho Carlos, que realmente hay que usar el CARRAT, que va bien para estandarizar los informes y que además tiene este matiz de ayudar al manejo del paciente para muchos clínicos. Insistir en que eso, en el que estamos en el futuro, que probablemente con los nuevos programas pues la cosa cambie totalmente y sobre todo que tener sentido común y que la herramienta, y al fin y al cabo el CARRAT es una herramienta, hay que adaptarla uno a su propio entorno y al final hacer un informe sensato y entendible, que es sobre todo para lo que sirve el CARRAT. Y nada, gracias a todos. ¿Y los radiólogos? Sí, sí. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias y nos vemos a todos. en la próxima sesión. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Chao. gracias. Gracias. Un abrazo. Paso.